vosotros. Facundo, Un muchas placer. gracias por venir. Es una placer. semana trascendental, un día muy importante. ¿Quién es Facundo Manes? Un hombre que fue un chico del interior, al que le decían, porque era travieso y jugaba bastante bien al fútbol, nunca vas a recibirte de médico. Pará. Vi un spot tan bien al fútbol. Bueno, me la rebuscaba, Ahora sí, está bien. Ahora sí está Me bien. la rebuscaba. Y después cuando vino a estudiar a Buenos Aires le dijeron, no, vos no vas a ir a Estados Unidos o a Inglaterra a vivir porque no sabés inglés, a trabajar. Después cuando regresó de Estados Unidos a Inglaterra le dijeron, estás loco, en el 2001 vine, te vas a quedar en la Argentina. Y después emprendí y me dijeron, che, vas a emprender en Argentina, estás loco. Siempre mi vida fue cuesta arriba, como la mayoría de los argentinos. Ese es Facundo Manes, alguien que tiene una vida cuesta arriba, que antes... Viniste del interior, sin apellido, peleándola solo. Sí, y ahora hasta hace 3 meses me decían, Manes no se va a comprometer, no va a tener la valentía para comprometerse porque está cómodo en su profesión, se comprometió. Después decían, a Manes lo vamos a quebrar, no lo quebraron. Y bueno, ahora dicen, bueno, Manes después de esta elección se vuelve a la medicina. No, esto es un comienzo de una espiral virtuoso que va a cambiar la Argentina. Te pregunto porque creo que decirle a un neurólogo loco me parece que es raro, pero ¿no estás un poco loco para meterte en la política? Mira, tengo 2 pasiones, el cerebro, el estudio del cerebro humano y mi país. Y no quiero renunciar a la Argentina. Y como bien lo plantean ustedes 3 recién, Argentina es un país que decae. Y nos acusan a nosotros de no tener experiencia. Yo no quiero tener la experiencia de lo que administraron la decadencia argentina. Un país que era potencialmente rico, hoy con el 40% de la gente pobre, una inflación que nos come los salarios, los chicos que se quieren ir del país, los chicos de todos los sectores sociales se quieren ir. Es increíble, cuando recorro el conurbano, el interior, todos los chicos, si tienen una posibilidad, se quieren ir. Esa experiencia de lo que gestionaron este fracaso no la quiero. Quiero una nueva experiencia donde los argentinos encaremos el progreso y es de abajo hacia arriba, porque hay una élite. Hay un sistema que no quiere que nada cambie. Ahí gastan millones de pesos para que nada cambie, para que gente como yo no se meta, porque cuando nos metemos nos atacan. Tenés una militancia en el realismo, creo que es tu primera campaña de primer fronting. Has recorrido el conurbano. ¿Has vivido una situación que te ha conmovido? Una situación que decís, que si la recordás hoy decís, ¿esto no puede estar pasando? Sí. Me pasó donde nací, en Quilmes. Yo nací en Quilmes y fui a visitar el Hospital Iriarte, donde nací, y salí de ahí y me encontré una señora que me vino a saludar y me dice, Facundo, yo tengo miedo cuando llego a mi casa porque regreso tarde, cuando oscurece, y tengo miedo que me roben. Todos los días tengo miedo que me roben lo poco que tengo, la billetera, con los pocos pesos, el celular, pero más miedo tengo de que mi único hijo se lo robe la droga o el narcotráfico. O sea, el miedo hoy de los argentinos es a que los hijos se vayan o que la droga o el narcotráfico le roben los hijos. Estamos viviendo una sociedad que no da más, cansada, frustrada y que, como bien dijiste, no cree en nada. Facundo, cuando te escuchaba atentamente el tema del narcotráfico, que es una preocupación extendida, sobre todo en los barrios populares, ¿no? Sobre todo en las madres que han luchado tanto contra la droga en los barrios. Y cuando escuchás a Vidal minimizar la situación, tomarla ligeramente, ¿qué te produce? Mira, lo que yo siento, porque yo no soy político, es la primera vez que doy el paso, porque creo que todos tenemos que dar el paso, porque la crisis de Argentina es la más importante de la historia. Ya había que reconstruir la Argentina antes de la crisis, y ahora con la pandemia es una crisis que nos compromete a todos. Y lo que veo es una dirigencia totalmente desconectada de la realidad. Yo te voy a contar como médico, es como si... Mira lo que te voy a decir, te voy a pedir un favor. Te voy a pedir un favor por mi historia personal, por un montón de cosas. Puedes mirar la pantalla que te está mirando mucha gente en el conurbano bonaerense. Olvidémonos de la marihuana, hablemos de las drogas duras. ¿Le puedes explicar a ese chico que la droga le rompe el cerebro al rico y al pobre? Le rompe el cerebro a todo el mundo. Sí, lo que quiero decirle a la gente que está sufriendo en la Argentina, que ustedes son lo mejor de la Argentina, no nosotros que salimos en la televisión. Ustedes son lo mejor de la Argentina, la gente honesta, que quizás no tiene un mango y que hace esfuerzo a la mañana y se levanta para darle el desayuno a los chicos, para buscar trabajo. Y quizás ustedes nunca salen en los diarios, en la televisión, pero creen en un país que con la honestidad, con la educación y con el trabajo se puede progresar. Ese país lamentablemente no existe más y tenemos que recuperarlo. Y a los chicos del conurbano les digo que no aflojen, que es duro ser chico en la Argentina. Es muy duro ser joven en la Argentina, pero no acepten las cosas como son. Luchen, porque hay un sistema que no quiere que cambie nada.
Inclusive, cuando gente que no viene de la política se mete, este sistema lo quiere expulsar. ¿Y saben por qué no quiere que cambie nada ese sistema? Porque ellos tienen privilegios mientras todos nos enfermamos, nos empobrecemos y nos desempleamos. Hay algunos que no quieren que nada cambie en la Argentina. Y ir a votar es un acto de rebeldía. La rebeldía no es no votar, es votar en contra de este sistema. El voto es una rebelión de la sociedad y es lo único que le tiene miedo a ese sistema. ¿Qué le hace la droga al cerebro de un pibe? Mira, primero quiero decirte que la adicción secuestra el cerebro. La adicción es una enfermedad, como la hepatitis es una enfermedad hepática, la enfermedad cardiovascular, o sea, es una enfermedad. Y la droga afecta al cerebro, lo secuestra, y aparte hace daño a nivel neuronal, a nivel de las conexiones, a nivel de la planificación. A veces hay una recompensa inmediata, hay un placer inmediato, pero a largo plazo impacta negativamente en la salud, en la vida, en el aspecto laboral, familiar, social. Por eso, una de las cosas que más tenemos que trabajar en la Argentina es en un plan integral contra el narcotráfico, porque hoy la sociedad argentina, además de miedo a perder el trabajo, miedo a que lo roben, tiene miedo a perder a sus hijos por el narcotráfico y la droga. ¿No crees que hay que cambiar la salud de ley mental? Sí, yo creo que es prioridad la salud mental. La ley de salud mental. Sí, excelente punto, porque la pandemia afectó la salud mental. La salud es una sola, no es física y mental. No se puede dividir. Y acá hablamos de la salud física, pero los niveles de ansiedad, de estrés, de angustia que hay en la sociedad y sobre todo en los chicos es tremendo. Y necesitamos lo que llamamos psicoeducación, educar masivamente del Estado, con todos los canales que tiene el Estado, para ver cómo sobrevivir mentalmente a esta pandemia que nos afectó terriblemente. Ahora, Facundo, si la gente no come, si en los barrios la gente no come, esos niños, digamos, ¿cómo proteges la salud mental de alguien que no come? Bueno, yo vengo hablando de la malnutrición en la Argentina hace muchísimo tiempo. Es inmoral y además es una hipoteca social que en la Argentina todos los chicos no se nutran bien. Y además tiene un impacto educativo tremendo, porque si uno no se nutre bien, no puede aprender. Impacta en el aprendizaje. Y hoy la educación es sinónimo de trabajo en un mundo que se basa en el conocimiento. Así que una de las leyes que quiero trabajar desde el Congreso, que lo vengo planteando hace años, mucho antes de que pensaba que iba a dar este paso, es la primera infancia. Y la primera infancia exige que los argentinos pongamos como prioridad nutrir a los chicos y darle estímulo afectivo y cognitivo. Porque si no, esos chicos no tienen las mismas posibilidades que un chico que se nutre bien o que tiene estímulo afectivo o cognitivo. Y ahí no existe la meritocracia. Porque ¿qué es la meritocracia? Avanzar con el mérito. Yo creo en el mérito. De hecho, llegué a Buenos Aires sin nada y ahora progresé. Pero meritocracia es avanzar con el mérito. Si no salimos del mismo escalón, no existe la meritocracia. Existe la meritocracia cuando salimos del mismo escalón. Y hoy en la Argentina miles de chicos están muchos escalones abajo. Y la primera responsabilidad de la dirigencia argentina es asegurar que todos salgamos de un piso educativo y de igual condiciones. Pero para eso hay que estar bien nutrido. Facundo, recién decías que venías a cambiar una devastación que se había generado a partir de los antiguos gobiernos, ¿no? Ahora, dentro del espacio en que vos estás, hay parte de esos antiguos gobiernos. Puntualmente, tu trabajo es muy fuerte en el área de salud y formás parte de un espacio que durante su gestión en la vez pasada también degradó el Ministerio de Salud a nivel de secretaría y también recortó en educación. ¿Cómo conjugás ambas cosas? Primero que yo me meto en la política ahora. Yo hasta hace 2 meses era médico, docente, científico, nunca pertenecí a un gobierno. ¿No crees que siempre se hace política? Sí, no partidaria, ¿no? Sí, pero es cierto, pero política partidaria es la primera vez que hago. Acá nadie puede tirar la primera piedra. Respondiendo a la pregunta que me parece muy importante. La Argentina viene decayendo hace décadas. Vamos a tener el ingreso per cápita un poco mayor que el año 74, medio siglo perdido. En el 75 teníamos 5% de pobreza, hoy tenemos casi 40, 45. Yo tengo 52 años, vivimos 51 años, yo viví 22 años de contracción económica. Casi la mitad de mi vida la viví en contracción económica. Hace unas décadas Argentina tenía una economía más grande que la brasilera. Hoy el estado de San Pablo y sus alrededores tiene una economía más grande que la Argentina. O sea que acá nadie puede tirar la primera piedra. Acá fracasó todo un sistema. Justamente lo que le propongo a la sociedad es que vote en contra de los mismos de siempre, de las prácticas de siempre, que hay de todos lados. Porque la verdad
que de todos lados ha fracasado la Argentina. Acá siempre probamos de todo, menos el camino al desarrollo. Ahí tengo un cambio. Yo soy lo que considera que no hay que votar en contra, hay que votar a favor de alguien. Que por más que votar a favor de alguien significa votar en contra de otra persona, ¿no? Pero analizando tu campaña, una persona que quizás no te conoce, voy a tratar de decirlo con el mejor respeto posible. Yo te escucho, te leo. Sabes que a veces cuando hablas me parece que sos sobrecito de azúcar. Te lo juro por Dios. Trabajo. Es como que... Y que no es culpa tuya, ¿eh? Todos los políticos están en ese mismo. Y cuando llegan a la banca, es lo mismo. Trabajo, no dan trabajo, no ayudan económicamente. Entonces, ¿cómo salís de eso? Primero que ningún político va a dar trabajo. Ningún político va a abrir fábricas. Sería lindo que un político... Bueno, pero puede generar las leyes o puede generar el ambiente necesario para... Entonces la gente tiene que entender que el mundo cambió. Nos guste o no, el mundo se basa en lo que creamos, en lo que aprendemos, en lo que innovamos. Y si no estimulamos el cerebro, por eso hablamos de nutrición, de estímulo afectivo y cognitivo, ningún político va a dar trabajo. El mundo hoy se basa en la educación, en la ciencia, en la tecnología, en la innovación. En la Argentina pensamos dos cosas que son mentiras, que somos ricos, en recursos naturales no somos tan ricos, y que estamos en vías de desarrollo. No estamos en vías de desarrollo, que es un poco lo que recién hablábamos, que venimos de décadas decayendo. Acá ningún político va a transformar, ningún partido político va a transformar. Si la sociedad argentina, millones de voces, no se rebelan, como nos rebelamos cuando adquirimos la democracia en el 83, millones de argentinos exigieron democracia, lucharon, murieron, se exiliaron y votaron democracia. Y tenemos décadas más tarde de democracia. Si hoy millones de argentinos no se unen para exigirle a la dirigencia que encaremos la modernidad, el progreso, y eso es nutrir a los chicos, educación, trabajo y seguridad, esto no va a cambiar. La única manera que cambie esto no es por una persona, es de abajo para arriba. Por eso mi contribución es un granito de arena. Yo no vengo a cambiar nada, obviamente, porque es un granito de arena. Claro. Borges decía, nuestros actos son símbolos. Mi participación de involucrarme fue un símbolo para decir, si no nos involucramos todos y exigimos una modernidad, la política no lo va a hacer. Arrancaste la campaña, han pasado muchas cosas. ¿Te decepcionó alguien? Al contrario, me siento un privilegiado de poder... Pará, pregunto de vuelta. ¿Te decepcionó alguien? No, porque uno se decepciona cuando tiene expectativas. Y yo me involucro porque no tengo expectativa en el sistema decadente argentino. Entonces no me... ¿Te hablan de personas que estaban al lado tuyo, que te acompañaron, de ahí? Pasó una cosa simpática, que muchos que me pedían que me involucre, cuando lo hice, pero no abajo de ellos, me empezaron a atacar. Ahí está. Pero no habla de mí, habla de ellos. Pero vos no esperabas nada de ellos. No, yo no espero nada de un sistema que hace décadas que viene ¿Cómo te atacaban? creando... ¿Cómo? ¿Cómo te atacaban? Bueno, hubo comentarios muy agresivos hacia mi persona por el solo hecho de participar, pero a mí no me preocupa, porque yo soy una persona resiliente, ya te dije, mi vida fue cuesta arriba. Me preocupa que muchos dicen, pero si le pegan a Manes, que antes lo invitaban a participar, pero cuando participa como independiente o no abajo de ellos, lo atacan. Si yo participo, me van a atacar. Entonces eso genera miedo, y el miedo nos paraliza, el miedo nos pone a la defensiva. Por eso necesitamos liderazgos que nos unan y que nos lideren con esperanza, no con miedo. ¿Y quién es tu liderazgo hoy? La sociedad argentina, a los que le hablé recién, la persona que... La enfermera... No me digas. La enfermera, ¿sabés ahí que está. la enfermera que labura en dos lugares, la enfermera que mi heroína hoy ahí está. es la enfermera que labura en dos lugares, perfecto, le dan comer a sus hijos y es honesta, paga los impuestos y quiere un país mejor. Eso no es la que sale en televisión o lo que sale en televisión o los dirigentes. Para mí el Para que voy a agarrar el cassette que tenés, lo voy a patear así y dale, sí, porque me gusta ese mane, dale. No es ningún cassette, es lo que yo pienso. Ahora, por ahí no coincide con lo que a vos te gusta, pero es lo que yo pienso. No coincido, pero el que estoy viendo ahora no es el mismo que veo en ese spot y por eso me gusta, te estoy tratando de sacar esa entraña. A mí me da fuerza la sociedad argentina. A ver, yo tengo una admiración por el médico, el neurólogo, el cirujano que tiene la capacidad de entrar a un quirófano y abrir gente para salvarla. Es una cosa que para mí tiene una templanza y una jerarquía y una valentía terrible. ¿Eso lo podés transportar a la política? Siempre digo que el coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es ir para adelante con miedo. La ausencia de miedo es psicopatía. Y una cosa que pasó, que desde que ingresé a este mundo,
vi una cantidad de psicopatía alta en el mundo de Vos la operaste, política, incluso del periodismo, te digo. ¿Operaste a Cristina? No, yo fui el que dirigió el equipo que hizo el diagnóstico y el tratamiento. Yo soy neurólogo y los neurólogos no operamos, pero parte del equipo nuestro operó, que fue el doctor Fuster, operó a Cristina. Pero yo fui el que decidió un poco el diagnóstico, el tratamiento y quién lo operaba. Entre nosotros, ¿no? Cagazo. Fue una gran responsabilidad. No que salga mal, sino tener ahí la presidenta, mamá, cómo transpira eso, ¿no? Mirá, yo lo que recuerdo es que el equipo, el doctor Fuster, el doctor Klein, todo el equipo se concentró y entramos en un estado de flow. Cuando entras en flow, es cuando te gusta algo, te concentras en algo, el mundo desaparece. Y yo no leía televisión, no veía televisión, no leía los diarios, no hablaba con nadie. Y le pasaba lo mismo al doctor Fuster, al doctor Klein, a todo el equipo de Favaloro Neurociencias que lo atendió, de la Fundación Favaloro. Nos enfocamos en la tarea. Y la verdad que fue una gran responsabilidad, pero por suerte salió todo bien. Facundo, te retomo el tema que planteaba Javier y que vos le contestabas que, bueno, sos un hombre nuevo en la política, te pones al frente, digamos, estás conduciendo un espacio, no sos conducido, pero uno encuentra, y uno entiende, hace muchos años que uno trabaja de esto, y entiende que las alianzas políticas son complejas de construir, ¿no? Y que uno solo no puede y que necesita otras patas. Pero a uno le llama la atención, por lo menos a mí, no digo a todos, que puedas compartir un espacio con Carigrino, ¿no? Un hombre que, la verdad que ha sido sindicado como lo peor de la política, lo peor de la política bonaerense, de la vieja política, verlo abajo tuyo, la verdad que llama la atención porque el contraste, Facundo, es muy fuerte. Bueno, mira, primero que todos los que están en nuestra lista, que es una lista plural, diversa, están comprometidas con esta Argentina que yo llamo la revolución del conocimiento, que es encarar el siglo XXI. Segundo, que yo, como bien decía Javier, ingresé a una coalición donde Jesús fue funcionario. Esto es una alianza entre el peronismo, el radicalismo, el PRO, el progresismo y muchos como yo que damos el paso. Esto me excede. Ahora, todos los que están en esta... ¿no? ¿Cómo? Pero entendés que genere ruido. No, porque todos los que están en la lista quieren la Argentina que estoy proponiendo. Y la Argentina que... Creo que, a ver, la Argentina que estoy proponiendo la tienen que hacer entre todos. La tenemos que hacer entre todos. Creo que y gente con gestión. Sí, Jesús fue aplaudido por Cristina. La gestión de salud, que es para mí uno de los ejes que recién Javier decía, y ahora voy a volver a Javier, porque la pregunta que hizo fue muy importante. La salud es uno de los ejes de la Argentina del conocimiento. Y la gestión de Jesús en salud fue aplaudida por Cristina y por Macri. A ver, yo creo que el gordo Valor también quiere una Argentina para todo, pero... a ver... no pero Jesús no es el gordo Valor, perdón. No, lo que estoy diciendo es que no importa el deseo que tiene uno, sino el pedigrí que tiene atrás, las denuncias... Pero no, la verdad que no se puede injuriar a alguien porque no hay ninguna, hoy no tiene ninguna... Es una comparación nada más. Pero volviendo a lo que dice Javier, que tiene razón en lo que pregunta, que Cambiemos pasó de Ministerio a Secretaría Salud y Ciencia, y yo estuve en contra en ese momento, como ciudadano, porque yo no pertenecía al gobierno. Claro. Yo creo que en la Argentina el conocimiento obviamente se tiene que hacer una gran inversión en educación, ciencia y tecnología, pero también se tiene que abrir al mundo, se tiene que respetar la justicia, la calidad institucional. O sea, es un conjunto, nadie puede tirar la primera piedra, porque en un gobierno quizás se ayudó a la ciencia, pero se cerró la economía, se aisló el mundo, no se cuidó la calidad institucional, y la Argentina del conocimiento necesita de calidad institucional, de educación, de abrirse al mundo, de trabajo, de una revolución científica y tecnológica. Así que coincido con Javier, pero creo que del otro lado se dio quizás un poco más de dinero cuando la soja estaba a 600, pero no se hizo una revolución del conocimiento en todos los sentidos. A ver, mira, acá tenemos el voto joven, la clave. A ver, 800.000 adolescentes de entre 16 y 17 años votarán por primera vez. 6 millones de electores tienen entre 16 y 24 años. El 30% de los jóvenes son indecisos. Y antes de darle el paso a mis compañeros, te voy a decir una cosa. Nadie le habla a ellos. Yo les hablo a ellos. Sí, sí. Les hablé recién, Sí, que no aflojen, que luchen pero... y que no voten lo mismo de siempre, los mismos personajes de siempre, las mismas prácticas de siempre y las fórmulas de siempre, que voten a la gente que se compromete. Tienen una oportunidad los jóvenes en nuestra lista de votar a muchos que dimos el paso por primera vez en la política. A mí me decían, no te metas porque tenés prestigio, tenés reputación internacional, tenés confort. Y digo, ¿qué importa mi prestigio y confort en un país donde 7 de cada 10 chicos en el conurbano son pobres? Entonces me parece que tiene la oportunidad de votar a alguien que no pertenece al sistema decadente que llevó a la Argentina a estos lugares. Claro, Facundo, son 6 millones de electores. El voto joven en Argentina pueden cambiar el rumbo de una elección. Esos votos joven junto con el voto migrante, digamos, son dos votos muy importantes y que uno en la tele
o en los spots de campaña o en la campaña en general quedan un poco a un costado. Digo, ¿por qué pensás que hay un 30% de jóvenes que hoy no saben a quién votar en la Argentina? No, y cuando yo veo las campañas que se hacen a los jóvenes, se los trata como... reconozco que te vi un spot con los jóvenes jugando al fútbol. Ahí. No, y yo les hablo a los jóvenes. Sí. ¿Sabés cómo le hablo a los jóvenes? No les obliga, ¿no? No me hago el tonto para hablarle a los jóvenes, no me hago el chistoso. Le digo, ¿saben qué le digo a los jóvenes? El mundo cambió. Se basa en la educación, en la ciencia, en la tecnología, en la capacidad de que los países exporten cosas complejas, sofisticadas, y hoy la economía argentina es muy primaria. Si nosotros no hacemos una revolución del conocimiento, vamos a seguir administrando pobreza y discutiendo el desarrollo sustentable. Eso le digo a los jóvenes. No los trato como tontos y le digo, o hago chistes. Le digo, chicos, hagan una rebelión. Pero no una rebelión no votando. Tienen que ir a votar en contra de los mismos de siempre. La verdad que le hablo a los jóvenes como le hablo a cualquiera. Facundo, también dentro de esos jóvenes hay muchos que por lo menos se ha dicho o se ha interpretado que están siguiendo algunas líneas que son antisistema. Vos antes decías votar es antisistema, pero hay muchos que están abrazando ideas libertarias, como se dice ahora, ¿no? Se está hablando de esto de Milei acá en la Ciudad de Buenos Aires. Hace minutos nomás cerró un acto acá en el Parque Lezama. Había bastantes jóvenes. ¿Qué pensás vos de este discurso antipolítica justamente? Bueno, yo creo que como la medicina es buena, pero hay médicos malos y médicos buenos, la ciencia es buena, pero hay científicos malos y científicos buenos, la política es la mayor herramienta de transformación social. ¿Hay políticos malos? Sí. Y hay políticos buenos. Miguel Lipsi murió, un ex gobernador que era presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, esperando la vacuna como cualquier mortal, no en vacunatorios VIP. Entonces, yo creo, a mí me invitaron muchas veces a crear partidos. En los últimos 10 años yo tuve oferta de todos lados, e incluso de gente a formar partidos nuevos. Yo creo en la política. ¿Quién te convenció? ¿Quién te convenció? Yo me convencí porque como médico me di cuenta que una pandemia, al principio del año pasado de la pandemia, me di cuenta que era una crisis de salud, educativa, humanitaria, psicológica, de gran dimensión. Y en un país pobre como la Argentina, esa crisis es devastadora. Entonces, me parece que todos tenemos que comprometernos. Contá a la gente cómo está conformada tu familia. Mi mujer y mis 2 hijos. ¿Cuántos años tienen tus hijos? 16 y 13. Contame ese día que te sentaste en la cena, no sé qué habrás estado comiendo, te sentaste, dijiste, chicos, me voy a meter en la política, voy a ser candidato. Contame qué dijeron. No, les dije que yo los quiero mucho, pero que en la Argentina había muchos chicos como ellos que sufrían y que yo tenía que hacer una contribución mínima, pero un símbolo y un pequeño granito de arena para que muchos chicos como ellos tengan la oportunidad en el futuro, si nos comprometemos todos, de estar bien alimentados, bien educados y tener las mismas posibilidades. Y que en la Argentina había muchos como ellos que necesitaban que todos nos involucremos. Eso le dije. Esa es la parte edulcorada, pero después viene la parte de la política en la cual le tuviste que advertir, me van a pegar, me van a operar, me van a hacer trampa, me van a querer voltear. Le dije, sí, hablé de eso y le dije que papá estaba en un proyecto que lo excedía y que en la vida una de las cosas que nos hace pleno y felices es hacer algo cuando estamos en una causa que nos excede. Y esta causa no era mía, porque si yo hubiese hecho un partido político, como recién hablábamos, o hubiese hecho esto por algo mezquino, por una cargo en diputado, seguramente estaría sufriendo ahora. Pero como este es una espiral que estamos creando desde abajo hacia arriba, con diferentes sectores y como muchos de la sociedad civil que se involucran, papá era muy feliz contribuyendo a su país y que las críticas no me iban a impactar. Iban a decir de todo de mí, pero que no me iban a impactar. Y que ellos me conocían y que sabía que su papá era el mismo de siempre, que ahora se involucraba en su país un poco más de lo que se involucró siempre desde la medicina, desde la ciencia. Y lo aceptaron y... Sí, aceptaron porque entendieron que el país necesita que todos nos involucremos. Ellos viajan, tienen la oportunidad, son privilegiados, conocen el mundo y ven que la Argentina es un país que decae mientras otros países del mundo miran el futuro. Nosotros estamos mirando el pasado. Facundo, y digo, tus hijos, volviendo al tema que plantea Juan Cruz, digamos, lo tomaron como raro, les pareció ilógico. ¿Qué te dijeron? Digo, porque, digamos, vos sos un profesional exitoso en lo tuyo, no, más allá de esto que les explicaba, bueno, renuncio a esto porque quiero aportar. Digo, a veces es difícil que los chicos comprendan, porque no es Manes el político, no es Manes el médico, es mi papá el que... Mira, sí, tenés razón, fue así. Mi hijo me planteaba, papá, yo quiero ser neurocientífico, yo quiero ser neurólogo, y ahora te metes en política como diciendo, te metes con lo peor. Y yo le digo, no, la política... Le conté la historia de Juan B. Justo, que era un médico, un político y médico, y dijo, mi consultorio no alcanza, porque hay dolor social. Y yo le digo, mirá,
mi consultorio no alcanza. Yo me entrené para ayudar, para abrazar, y hay dolor en mi país. Y yo soy médico, necesito estar con el dolor. Los médicos no huimos del dolor, los médicos abrazamos el dolor. Pero coincido, él tenía como resquemores, no mi hija tanto, pero mi hijo que era más chico, como resquemores a que yo me meta en un ambiente muy complejo. Pero yo le dije que a mí hay mucho dolor en mi país y yo no voy a abandonar mi país. Claro, porque digamos, a Facundo Manes, los medios en general, durante toda tu trayectoria, te trataron bien. Nunca alguien hablaba mal de Manes en los medios. Bueno, ahora hay que lidiar con eso también, supongo. Pero justamente, como yo me siento parte de un proyecto que están haciendo de abajo para arriba, que viene a salir por arriba de un laberinto, de una grieta que nos embrutece y nos empobrece, porque la grieta solo le conviene a los dos de la grieta. A todos los argentinos no nos conviene esa grieta que nos empobrece y nos embrutece. Creo que la salida es por arriba del laberinto, como decía Marechal. Y nosotros estamos construyendo una espiral que es muy virtuoso y que recién el domingo vamos a tener el piso de lo que vamos a obtener en el futuro, que no va a tener techo ni fecha de vencimiento y que me excede. Y cuando a uno lo excede un propósito, uno es pleno. Así que le dije a mis hijos, tengo que hacer una patriada, entiéndanmelo, y cuando sean más grandes quizás lo entiendan mejor. Facundo, ¿qué sentís cuando, por ejemplo, gente importante de la política ya te posiciona para el 2023? No, yo creo que la Argentina sinceramente necesita un proyecto colectivo que salga por arriba de esta grieta. Yo quiero ser parte voy a ser parte de ese proyecto colectivo, pero en ¿Querés ser cualquier lugar. presidente? No Voy a está ser- mal de querer No, ser pero presidente. acá no se trata de ser presidente, se trata de transformar una decadencia crónica. Acá todos los presidentes fracasaron, recién lo hablábamos. ¿No querés ser presidente? Lo que quiero es ser parte de un proyecto colectivo que logre No. cambiar la decadencia crónica. No, nos merecemos antes de Pero no morirnos. pasa nada con querer ser presidente. Después, la política... Pero acá no te- lo cambia un presidente. Daría una imagen equivocada. Esto lo cambia. Yo te dije que el desafío que tenemos es casi similar al que tuvimos en el 83 con la democracia. Sí. Si millones de argentinos en ese momento no pedían democracia, A lo que- no lo conseguía Sí, un presidente. a lo que yo voy es, no creo que la ambición esté mal, porque la ambición te lleva a armar equipo, creer en vos, confianza. Y a veces los políticos, cuando vos les decís, ¿querés ser presidente? No, bueno, hay que pensar. Pero lo que pasa, Juan Cruz, es que en la Argentina hubo demasiados proyectos personalistas y narcisistas. Necesitamos un proyecto de Estado, porque Argentina lo que probó de todo acá. Y lo único que no probó es un proyecto de país. Nosotros no tenemos un proyecto de país. Uno de los problemas económicos, acá hablamos siempre de inflación, de fuga de divisas, de varios dólares, Sí. son síntomas de tres problemas que causan el problema económico argentino. La falta de credibilidad, nosotros los argentinos no creemos en nosotros y los de afuera no creen en nosotros. Las políticas pendulares, acá pasamos cada 4 años de un proyecto de país a otro proyecto de país, no hay un plan de Estado. Y el tercer problema es la productividad. Entonces, acá no pasa por un presidente, es que la Argentina, la sociedad se decida a encarar el siglo XXI. Claro, Facundo, pero esos proyectos se construyen con dirigentes, Sí. ¿no? Vos decías, uno ve el nivel de la política argentina y uno puede nombrar de un lado y del otro. Puedo nombrar a Fernando Iglesias, puedo nombrar al expresidente Mauricio Macri, puedo nombrar las maniobras que está haciendo Santilli en campaña. Del otro lado, podemos nombrar a Amado Vudú. Bueno, se puede nombrar a la dirigencia argentina. ¿Con quién construís ese proyecto si los dirigentes de un lado y del otro no han estado a la altura? Y fíjate lo que me pasa a mí, quiero debatir. Estamos a unos días de la elección y Diego Santilli no quiere debatir. Está preocupado por el búnker y no está preocupado por el debate para intercambiar ideas. Yo creo que la gente tiene que saber qué opina él y yo. ¿Tiene miedo, Santilli? No sé, pero tenemos que debatir de educación, de salud, Sos de seguridad. neuróloga, debes saber si tiene miedo. Bueno, y el otro problema Es crack, ¿viste cómo se me cago? No, pero déjame responder porque es muy importante. Sí, te estoy tratando de... No, pero estaba... es que hay proyectos de mantener el poder en Argentina. Una cosa que me di cuenta es que en la Argentina hay proyectos muy inteligentes para mantener el poder, pero no hay proyectos del bien común. Y toda la inteligencia de la política se usa para perpetuarse en el poder, pero no para encaminar la Argentina al desarrollo. Porque hay políticos inteligentes, pero para mantenerse en el poder. Lo que tenemos que lograr es que esa inteligencia se una para generar riqueza y no para repartir pobreza. En la Argentina hace años que no se discute cómo generar riqueza. Se discute permanentemente el subdesarrollo sustentable, cómo repartir la pobreza. Facundo, vos recién hablabas precisamente de esto de cambiar el chip. Arrancaste también la campaña advirtiendo sobre la posibilidad, incluso que dentro de tu espacio se utilizaran fondos públicos con fines electorales. Esta semana se conocieron 2 denuncias puntuales. Una por el uso de los datos personales dentro del gobierno de la ciudad para hacer marketing estratificado para las personas. Y la segunda, el uso de funcionarios del gobierno de la ciudad para militar en la ciudad de Buenos Aires.
las dos denuncias que coinciden con lo que vos habías advertido. ¿Qué te pasa cuando vos ves esto dentro del espacio al que vos contribuís, digamos, con tu lista? Bueno, me da más ganas de involucrarme, porque justamente uno viene a renovar el espacio, a ampliarlo y sobre todo a inspirar, y tiene que ver con lo que me preguntaba él recién. La Argentina, además de administrada, tiene que ser inspirada, porque hay una sociedad frustrada y resignada. El gran desafío de un liderazgo hoy es convertir la resignación en esperanza. Y eso lo va a decir la sociedad. ¿Quién lo inspira? ¿Quién lo motiva? ¿Quién le da esperanza? Pero claramente yo vengo a ampliar la coalición, a criticar las prácticas de siempre dentro de la coalición, porque siempre criticamos la práctica de siempre en el opuesto, pero también tenemos que criticarla dentro de la coalición. Yo el otro día critiqué a una legisladora de la provincia de Buenos Aires, de Cambiemos, que pagaba a su empleada doméstica con la plata de la legislatura. Contrato, sí. Si eso lo vemos en el frente, lo criticamos. Si lo vemos en nuestro espacio, también tenemos que criticarlo. Mira, te vamos a mostrar algo que tiene Agustín Álvarez Rey, que, a ver, no sé si vos estás al tanto, esto para mí es muy importante porque yo no sé de dónde sale esta información y me gustaría que si vos la sabés, la aclares, y si no la sabés, a la empresa que la está haciendo, no sé, la cortes o le preguntes, a ver si lo tenemos. Mira, estos mensajes que vamos a mostrar ahora llegan a celulares random de gente que ni siquiera se agregó, gente que ni siquiera se incorporó al radical. A ver, esta no es. A ver si la tenemos. No, Facundo, es un mensaje de WhatsApp. Es un mensaje de WhatsApp que convoca a tus reuniones. Entonces la pregunta es, ¿vos estás al tanto de esto? Porque es lo mismo que vos estás criticando. Entonces, si no estás al tanto de esto, está bueno que lo sepas para cortar con esto. Sí, aparte yo he sido víctima de una campaña de desprestigio con este tipo de metodología tremenda. ¿Y quién hace eso? No sé, pero la verdad que la víctima ha sido yo. Lo único que tengo que hacer es defenderme. Es más, no me puedo defender porque la verdad que la campaña esta es David contra Goliat. Justamente hay un sistema que nada quiere que cambie y nos trata de ensuciar. ¿Te están haciendo trampa? No sé si trampa, pero una gran campaña de desprestigio a una persona que antes le pedían que se meta en política. Facundo. Y eso no me afecta a mí, afecta a la gente que quiere involucrarse y dice, si a Manes que lo invitaban, ahora le pegan porque no se involucró debajo de ellos, imagínate lo que me puede pasar a mí. Vos haces mucho hincapié en la honestidad, ¿no? En la honestidad. Y la última vez que alguien hizo campaña con la honestidad, mucho basado en la honestidad, fue Fernando de la Rúa. Fue una gran decepción para mucha gente Fernando de la Rúa porque votó honestidad y se encontró con otro montón de cosas más allá de la honestidad. Incluso tampoco había honestidad demasiada en ese gobierno. Digo, ¿por qué recurrir a ese valor que la Argentina, la memoria colectiva del argentino, los que tenemos más de 40, sabemos que con la honestidad no se come, no se educa y mucho menos se consigue trabajo? ¿Por qué elegís ese camino? No, yo elijo, lo que yo quiero plantear acá es la revolución del conocimiento. La economía del siglo XXI es, como dije antes, la educación, la ciencia y la tecnología vinculada a la producción. Por ejemplo, un ejemplo concreto, hay 3 países de África que exportan el 70% del cacao y no tiene ningún impacto en la industria del chocolate. Suiza no tiene cacao, sin embargo maneja la economía del chocolate porque tiene marca, tiene prestigio, tiene credibilidad, tiene instituciones, tiene exportaciones, tiene apertura al mundo. El mundo, nos guste o no, cambió y es ese. Ahora, lo que digo es, por más que invertamos en educación, en nutrición infantil, en ciencia y tecnología, si no tenemos instituciones fuertes, independientes, pensamos en el bien común y honestidad, los valores que parecen antiguos, no vamos a construir el mundo del siglo XXI. Pero obviamente que con la honestidad es necesaria, pero no es suficiente para desarrollarnos, pero es necesaria. Ningún país se ha desarrollado basado en la mentira, en la corrupción, en la viveza criolla. Facundo, primero agradecerte por estar con nosotros, por esta sinceridad. Te voy a pedir un favor, hay mucha gente que te está mirando, hay mucha gente en el conurbano bonaerense, mucha gente en el resto del país que no te conoce. Hay mucha gente que tiene muchos prejuicios con la persona que viene de afuera de la política, que está bien económicamente, que cree que no le importa al pobre, que cree que son simplemente números de una estadística y que no le van a solucionar nada. Hablale a esa gente. Primero les quiero decir que tienen razón. A la mayoría de la dirigencia política le interesa preservar el poder de ellos, los privilegios de ellos y no cambiar el país. Si no lo hubiesen hecho, Argentina viene en una involución crónica de hace décadas. Y segundo, que no renuncien a la Argentina. Ninguno tiene que renunciar a la Argentina. Yo no renuncio a la Argentina y la única manera de salir es entre todos, es de abajo hacia arriba. Es con una espiral ascendente, virtuoso, que nos haga invertir en la primera infancia, en la educación para el trabajo, en la seguridad
Y eso no lo va a hacer ningún político, ningún dirigente. Lo vamos a hacer todos los argentinos y si no, seguiremos transitando la decadencia, más pobreza y más desigualdad. Facundo, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, mucha suerte el domingo. Un placer.